Vamos a- Ya, compartir. Perfecto. Vamos, Vamos cuando a, quieran. vamos a compartir aquí. Puedes compartir pantalla, ¿cierto? Sí. Ahí sí. Eh, Veamos si se ve. Ahí está. Ahí se ve correctamente, parece, ¿no? Sí, se ve. Ok. Vamos a partir entonces. Dale. Bien, primero contarles para situar un poco la presentación, que nosotros desde la Universidad Católica del Maule tenemos, ¿cierto?, nuestro centro psicológico, donde ingresan los alumnos que hacen práctica todos los años, ¿cierto?, en abril aproximadamente, y sus prácticas se dividen en distintas acciones, digamos. Por un lado está el área clínica, donde es la atención de pacientes, y por otro lado lo que hemos denominado el área psicosocial. Esta área psicosocial hasta el año 2024 estaba compuesta de distintos programas en distintas temáticas. En ese minuto el programa que llevaba yo era de duelo y el que llevaba Ingrid era de cuidados. Y finalmente nos empezamos a cruzar bastante las dos en varias intervenciones. Ingrid me invitó muchas veces a participar en el trabajo que ella hacía con cuidadores, así que finalmente se tomó la decisión acá en la universidad de dejar solamente el programa de las dos y fusionado, y ahí es donde parte el programa de cuidados y duelo. Y desde ahí nosotros hemos hecho trabajo con asistentes de cuidados y con cuidadores informales en distintas comunas, que es lo que les vamos a describir hoy día. Para dar un contexto pequeñito, teórico, nosotros trabajamos en base a la importancia que tiene para nosotros el concepto de burnout en el cuidado. Recuerden que son cuidadores informales también, es decir, que no estamos hablando de cuidados que tengan que ver con personas que han estudiado o tienen alguna carrera o alguna preparación respecto de eso, y nosotros adherimos entonces a la definición de Maslach y Leiter del 2016, que dice que es una manifestación corporal a causa del estrés laboral. Para esto nosotros vemos tres componentes, o sabemos que existen tres componentes importantes, que es la desrealización personal y la despersonalización junto al cansancio emocional. Nosotros destacamos aquí el cansancio emocional en otro color, o lo destacamos de alguna forma, porque las mediciones que nosotros hacemos o las intervenciones luego del levantamiento diagnóstico en los grupos que acompañamos, nos hemos ido centrando en esta variable, que es el cansancio emocional, que como dice ahí, tiene que ver con la falta de recursos emocionales, donde la persona quizás a veces, estando en este desgaste, con un alto cansancio emocional, ya no puede responder a ciertas demandas del cuidado o hay dificultades en la vinculación de la persona a la que cuida. Y si bien tomamos los tres elementos, donde está la despersonalización, donde el trato ya es más frío y deshumanizado, o una desrealización personal, donde está este sentimiento de vacío o esta falta de logros personales, sí, nosotros nos centramos y vamos enfocadas en el trabajo, en lo que tiene que ver con el cansancio emocional. Bueno, le cuento un poco con qué grupos trabajamos. Nosotros partimos, a ver, en el programa por lo menos de cuidado, partimos trabajando en pandemia, ¿ya? Y partimos trabajando en pandemia a partir de una solicitud de un grupo de una comuna cercana, y sin tener ningún tipo de experiencia previa nosotros ni en la temática, ni con los grupos, digamos, con estas características. Y con los años, ¿no? Como decía la Carolina, nos hemos ido cruzando en las temáticas y en la actualidad nosotros trabajamos con dos programas del el Chile Cuida, ¿ya? La red local de apoyos y cuidados y el programa de cuidados domiciliarios, ¿ya? Ambos grupos, ¿no? Ambos programas lo que hacen es trabajar con cuidadores, en la red local de apoyo y cuidado con cuidadores formales, que ellos llaman asistentes de cuidado, que son personas que son contratadas por los programas para de alguna manera generar un espacio de respiro con los cuidadores informales, digamos, de la familia, ¿ya? Y el programa de cuidados domiciliarios es solamente asistentes de cuidado, ¿ya?
Y como ustedes ven, son comunas que tienen que ver Villa Alegre, Pencahue, y se repite ahí Pencahue porque son dos programas distintos que están insertos en ese mismo territorio y también con San Clemente, ¿ya? Nosotros lo que vamos a compartir aquí tiene que ver con lo que nosotros hemos trabajado con los asistentes de cuidado, pero nosotros en paralelo también trabajamos con los cuidadores informales, ¿ya? Con diagnósticos diferenciados y también con intervenciones diferenciadas, ¿ya? Y por lo tanto, esta posibilidad, digamos, de poder acceder a la experiencia del cuidado en comunas principalmente cercanas, pero comunas rurales, digamos, con una dispersión territorial bastante importante, también nos permite conocer una realidad bastante compleja en lo que implica tanto para los cuidadores informales como para los asistentes de cuidado poder sostener, digamos, ese tipo de trabajo con un grupo que son, en general, la red local de apoyo y cuidado son pacientes que son de todos los tramos de edad, que tienen una condición de dependencia. ¿Ah? A diferencia del programa de cuidados domiciliarios, que ahí las personas a las que cuidan son solamente personas mayores. Esa es la distinción. Y eso también tiene implicancia en lo que vamos a ver respecto al resultado o cómo se comportan un poco los temas que nosotros trabajamos en un grupo y en otro. ¿Mm? Bueno, ahora un poco una descripción de lo que les vamos a presentar, como decía Ingrid, ahí contarles que los resultados que hemos sacado hasta aquí, situarlos, darles los datos para poder situarlos de dónde se obtienen y contarles que la muestra ha tenido que ver con un total de 27 adultos que participaron en un promedio de 39 años, en un rango de 25 a 69, 96,3% son mujeres, 44,4% del programa de cuidados y 55,6% de la red local de apoyos y cuidados. De la comuna de Pencahue, un 51,9%, de San Clemente un 25,9% y de Villa Alegre un 22,2%. Esto... mm, 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 mm. Bueno, el objetivo, ahí tenemos un error nosotros en la presentación. El objetivo tiene que ver con medir las variables que nosotros le habíamos comentado al principio para poder ver comparativamente en los programas cómo se situaban estas variables. Para eso hacemos un diagnóstico participativo por cada territorio del programa de cuidados domiciliarios de las comunas de Pencahue, San Clemente y de la red local de apoyos y cuidados y la aplicación del inventario de Maslach de Burnout, que es el que yo les comentaba al principio, tiene las variables que habíamos mencionado. En el análisis de datos se realiza por la prueba de Human-Whitney con el fin de explorar si existen diferencias en las dimensiones de burnout, como yo les contaba, entre el programa de cuidados domiciliarios y el programa de red local de apoyos y cuidados. Entonces, luego de esta descripción, Ingrid les va a contar un poquito cómo nos fue con los resultados. Déjame checar esto porque no veo nada. Ahí sí. Estamos aquí con algunos ajustes técnicos. Técnicos, Ténganos paciencia. por favor. Espérame. No sé qué pasó. Aquí. No, acá. Acá estamos. No Ahí sé si sí. volvimos a Ya. estar. ¿Nos vemos todavía o no? Sí, todo se ve perfecto, la Lo han presentación dejado se de ve y ver. ustedes también. Somos Ya. nosotros nomás las que no vemos. Sí. Ya. Ya. Bueno, quizás contarles un poco más de cosas del contexto, antes de ir a estos resultados que tienen que ver con esta variable. Nosotros cuando partimos trabajando con los cuidadores tanto formales como informales, partimos de alguna manera rescatando en estos diagnósticos participativos cuáles eran los requerimientos, cuáles eran sus necesidades para construir las intervenciones a la luz de eso, ¿ya? Y lo que vimos ahí también es que primero, ¿no? Una de las
primeras cosas era que los grupos, tanto los cuidadores informales como los asistentes de cuidado, estaban muy con poco apoyo, con poco soporte, muy dispersos también, ¿no? Y que la integración a estos programas, ¿no? Les había permitido de alguna manera generar esta red de apoyo entre ellos, y que por lo tanto nuestro rol ahí es más bien es un rol como de acompañamiento, de colaboración, de complemento, digamos, de una intervención que integra a diferentes actores. Es decir, nosotros somos uno más de los que participa, digamos, con estos programas, pero también ellos tienen contacto con su red local, con los otros actores, digamos, del territorio, y por lo tanto para nosotros también es un desafío poder insertarnos y conocer el requerimiento específico de cada uno de los grupos para construir una intervención de alguna manera que sea pertinente, respetuosa con esa particularidad, ¿ya? Porque aunque tengan algunas similitudes, ¿no? Efectivamente nosotros nos hemos dado cuenta que hay características distintas. Por ejemplo, y voy a hablar ahora de los cuidadores informales, ¿ya? Que se escapa un poco de los datos de aquí, que quizás es una realidad interesante, ver la diferencia, por ejemplo, en las necesidades o las formas de aproximarse al rol de cuidador, digamos, a aquellos que son cuidadoras, y aquellos que son cuidadores varones. ¿Ah? Si bien, por supuesto, la mayoría son mujeres, ¿ah? Los hombres que participan como cuidadores informales, ¿no? En general tienen una experiencia distinta, ¿no? De lo que significa para ellos el cuidado. Y ahí la temática de género, cómo ellos se insertan en un espacio que no necesariamente consideran que les es propio, es algo que también nosotros ha sido un desafío para nosotros poder incorporar, entender, y poder aproximarnos a esa diferencia. Y con los asistentes de cuidado nos pasa también algo interesante, porque, por supuesto, solamente un integrante del grupo es hombre, ¿ah? Y ese hombre ha tenido dificultades, por ejemplo, en la recepción que las familias han tenido su trabajo. Y por lo tanto, las tareas o los acuerdos que esas familias han hecho con él es distinto con lo que han hecho con las asistentes de cuidado mujeres, ¿ya? Y también hay, porque claro, la recepción es distinta, se considera mucho más normalizado para las familias que quien llegue a su casa una o dos veces a la semana, de alguna manera a lidiar o permitir un espacio de respiro para el cuidador principal, sea un hombre. Entonces las tareas están mucho más restringidas a cosas que tienen que ver con cosas más operativas. ¿Ah? Y hay cosas que efectivamente el cuidador que es varón no se le permite o ha generado de alguna manera tensión entre la persona que es objeto de cuidado, la familia, y el asistente de cuidado. Y eso también es interesante, ¿no? Que si bien no lo refleja aquí, es importante como parte del fenómeno que implica, digamos, para nosotros entender y también asumir, ¿no? Que la realidad de hombres y mujeres que asumen las tareas de cuidado, tanto en el rol de cuidado informal, de asistente de cuidado, también es distinta, ¿ya? Bueno, aquí aparecen estos resultados que tienen que ver con este aspecto concreto y específico del trabajo que tiene que ver con el burnout, específicamente con el cansancio emocional, entendiendo que esto es como de alguna manera el reflejo de un aspecto de la intervención, de lo que nosotros hacemos. Que de alguna manera no se entienda, ¿no? Que solamente se reduce, ¿no? A trabajar el burnout y el cansancio emocional. Pero esto de alguna manera es una forma como de compartir datos quizás entre comillas, ¿no? Más objetivables. Eh, bueno, lo que aparece aquí, ¿no? Es que efectivamente el cansancio emocional es la única variable donde aparece una diferencia significativa entre el grupo de asistentes de cuidado de la red local de apoyo y cuidado versus los del programa domiciliario, ¿ya? Y donde hay mayor cansancio emocional
en aquellos que pertenecen a la red local de apoyos y cuidados, ¿ya? Y si bien en las otras variables hay diferencias, ¿no? Esas diferencias no son significativas, ¿ah? Y a pesar de que aparece un cansancio emocional importante, ¿no? No aparece la despersonalización como algo que esté presente en ambos grupos, y ambos grupos también manifiestan una alta realización personal, un poco más alta en los cuidadores eh, del programa de cuidados domiciliarios, ¿ya? Recordar que los cuidadores de cuidado domiciliario son los que trabajan solamente con población de personas mayores, y el otro grupo, de alguna manera, atiende una población mucho más diversa, ¿ah? Vamos a compartir un poco cuáles son las fases. Ahora, en el trabajo en concreto, ¿qué es lo que nosotros hemos establecido como fases de trabajo? Ahora, mencionar también que esto no sería posible si nosotros no contáramos, ¿cierto?, con la colaboración desde el centro de nuestros alumnos en práctica, que son quienes ejecutan las intervenciones, donde nosotros acompañamos el proceso, su proceso final de la carrera, pero son ellos, nosotros vamos acompañando en las primeras intervenciones y son ellos quienes finalmente realizan las intervenciones y generan el cierre y las mediciones necesarias. Lo primero que hacemos es un diagnóstico participativo, algo ya habría dicho Ingrid, donde se levantan las necesidades que tiene la comunidad donde nosotros visitamos, el territorio donde nosotros estamos, y de acuerdo a esas necesidades nosotros ofrecemos un plan de intervención, y en este diagnóstico participativo también hacemos la aplicación, ¿cierto?, del cuestionario Maslach, que es de donde vienen estos resultados que nosotros podemos mostrarles hoy día antes. En la intervención, esto es como bien amplio porque es como lo que hemos hecho en las distintas comunas, de acuerdo a, no es que hagamos todo esto en todas las comunas, sino que, como decía Ingrid, de acuerdo al levantamiento que se hizo este año, 2025, hemos hablado y hemos entregado acompañamiento en lo que tiene que ver con la gestión de emociones, con la regulación emocional, en el fortalecimiento de redes de apoyo, en procesos de duelo. El cuidado en este contexto siempre implica la posibilidad del duelo, y en habilidades comunicativas. Terminado el proceso de intervención, entonces finalmente, que ya estamos próximos a eso, tenemos el de evaluación y cierre, donde hacemos una encuesta de satisfacción, donde obtenemos resultados respecto de la intervención que se ha realizado y la evaluación cualitativa. Aquí nosotros, como les comentaba, estamos entrando en este proceso de evaluación y cierre, que es donde nos faltan, ¿cierto?, algunos datos para poder medir también con el cuestionario de Maslach nuevamente cómo nos va, ¿cierto?, desde una evaluación pre a una evaluación post. Que bueno, un poquitito ahí. ¿Sí? Eh, Quizás también para poder detallar algunas cosas que tienen que ver con los temas o con los ámbitos que nosotros trabajamos o a través de los estudiantes en práctica, ¿no? Por ejemplo, los asistentes de cuidado, una de las cosas que ellos les ha complicado, ¿no? Y que ha sido parte de los temas que hemos tenido que trabajar, es cómo ellos se insertan, ¿no? Y construyen una relación, un vínculo con distintas familias que ellos visitan semanalmente. Estos son personas que son contratadas por estos programas y que visitan una o dos veces a la semana con una cantidad de horas específicas a distintas familias, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no? Cómo se construye ahí el vínculo, cómo ellos también son parte, ¿no? Como de los conflictos o observadores, o a veces no tan observadores, digamos, a las dinámicas que se generan en las familias, ¿no? Y cómo eso también ha repercutido en ellos, y la solicitud ha sido, bueno, cómo generar herramientas que ellos les permitan de alguna manera entender lo que ocurre ahí, a mantener su rol como asistentes de cuidado con la persona dependiente, pero también a el vínculo necesario y la coordinación necesaria que tienen que tener. Entonces, la complejidad de esa tarea para ellos ha sido una demanda, ¿no?, para nosotros de acompañamiento. Y también, ¿no?,
respecto a la temática del duelo, las cosas que ellos han planteado, ¿no? Es que el temor respecto a la posibilidad del La pérdida. fallecimiento, la pérdida, ¿no? De la persona a la que cuidan. Y también, ¿no? Cuando han tenido que enfrentar la muerte del paciente, de alguna manera tampoco, quizás yo diría, los programas han generado mecanismos que permitan a estas personas que son trabajadores de los programas poder enfrentar estas pérdidas, ¿ya? Entonces, ellos han planteado cosas como que trabajan, generan un vínculo, observan todo el proceso, y finalmente cuando la persona fallece, ellos quedan fuera y no hay mucho soporte, mucha contención por parte del programa. Y por lo tanto, ahí nosotros somos los que hemos tenido que de alguna manera asumir esa tarea que no está necesariamente incorporada como parte de las características del trabajo, ¿ya? Y también nos ha pasado, ¿no? Que también las distintas dinámicas que se generan en los equipos de trabajo, nosotros de alguna manera somos receptores de el impacto que tiene para esos asistentes de cuidado. Entonces, también para nosotros como equipo, principalmente para los estudiantes, ha sido también un proceso de muy complejo en términos de las distintas dinámicas que tienen los grupos y cómo esto va cambiando tan rápidamente que nos obliga también a nosotros como a ir generando puntos de ajuste. O sea, muchas de estas cosas que fueron levantadas al inicio en el diagnóstico, durante el proceso han tenido que incorporarse nuevos temas, profundizar otros temas. Entonces, esto también ha sido bastante dinámico, ¿verdad? Se van recogiendo otras necesidades de acuerdo a cómo se va realizando la intervención. Exacto. Ingrid, Carolina, quedan 5 minutos. Ya, Perfecto. estamos terminando. Estas son las conclusiones. Sí. Bueno, respecto a las conclusiones, ¿por qué nosotros hipotetizamos que existe esta distinción entre un grupo y otro? Primero, porque las personas que trabajan en el programa de cuidados domiciliarios tienen una población mucho más focalizada en términos de características. Entonces, pareciera ser que eso les permite a los asistentes de cuidados generar habilidades, recursos, aproximaciones que se pueden transferir con más facilidad de una familia, de un paciente a otro, y en el otro programa, ¿no? Es mucho más complejo porque la diversidad de personas y de familias a las cuales ellos tienen que cuidar es muy distinta. Y por lo tanto, eso también probablemente es una de las variables que puede estar interfiriendo en eso. Lo otro es que ninguno de los dos grupos no califican para síndrome de burnout, pero sí ambos grupos con cansancio emocional, mucho más en el grupo de la red local, que es este grupo que atiende un grupo más diverso, ¿ya? También para nosotros como programa, ¿no? Desde la universidad y con los trabajos de los estudiantes, nos ha permitido acceder a una realidad muy compleja, ha- nos ha permitido también generar cuestionamientos respecto a cómo nosotros abordamos o entendemos la temática del cuidado, sobre todo en el contexto rural. O sea, la diferencia, ¿no? A la complejidad el contexto rural es muy distinta a la complejidad de ese mismo programa, esas mismas características en un contexto urbano. Y lo otro que también parece muy importante es que nosotros debemos ir mirando quizás mucho más intencionadamente el tema de la variable de género. Cada vez se han ido sumando más cuidadores varones y la forma de enfrentar, la forma de expresar es distinta. Y no necesariamente nosotros no conocemos tanto ese fenómeno, por lo tanto también es un desafío importante. No sé si quieres agregar algo más, Caro. No, creo que eso es lo que queríamos compartir con ustedes hoy día, pensando también en poder dejar unos minutitos, como decía Carlos, por si tienen algunas preguntas o algo les ha llamado la atención. Creo que es más importante, como decía Jonathan también, que quizás lo podamos conversar. Súper, muchas gracias, Ingrid, Carolina. La idea es que ahora podemos hacer preguntas. Pueden escribir como escribió Patricio y pueden dejarlas escritas en el chat y Patricio las va a estar atento presentando o pueden abrir su micrófono. Así que dejemos un ratito para preguntas.
Vicente Rivera tiene una pregunta. Hola, ¿se me escucha? Sí, Vicente. Ya. Buenos días. Yo quería saber, porque no sé si no habré escuchado bien, pero al comienzo mencionaron que hicieron como parte del programa era hacer redes entre todos los cuidadores y también mencionaron como instituciones externas. Me gustaría saber como qué tipo de instituciones como fueron asociando a los cuidadores para otorgarles apoyo. Sí, eh, ahí lo que ocurre, ¿no? Es que los programas, la Red Local de Apoyo y Cuidado y el programa de cuidados domiciliarios, nosotros somos parte de su red, ¿ah? Ellos gestionan, ¿no? Su red local y ahí nosotros somos un actor más, ¿ya? Lo que sí nosotros hemos podido ver que, por ejemplo, en alguna comuna específica, sobre todo con los cuidadores informales, ¿no? En la medida que ellos han podido reunirse, han ido avanzando en, por ejemplo, organizarse, formalizar su grupo, digamos, y eso les ha permitido de alguna manera sostener algunos temas complejos que tienen que ver con el cuidado, cosas que tienen que ver con lo económico, con generar de alguna manera una representación en las autoridades locales, pero nosotros no es que nosotros no hemos intencionado eso, sino que nosotros somos parte de ese engranaje, digamos, que han ido construyendo los programas, ¿ah? Los encargados de cada uno de esos programas. Ahí quizás también, como hacer hincapié un poco de que este gran paraguas de cuidado de Chile Cuida tiene estos programas donde, como ha comentado Ingrid, tienen cierto funcionamiento conectado a sus espacios locales, pero sin duda que necesitan apoyo de otras instancias. Entonces, en el apoyo de otras instancias son los mismos programas los que han ido buscando eh, este tipo de apoyo u otros, porque como todos los programas como nosotros sabemos, llegan con ciertas disposiciones de ejecución, llegan con ciertos dineros, llegan con que finalmente al adecuarse a la población muchas veces se quedan cortos, ¿cierto? Entonces, desde ahí nosotros hemos entrado también a poder apoyar en estas temáticas. Ellos sí tienen una, un apoyo, digamos, de capacitación, pero lo que nos han comentado a nosotros en las distintas localidades es que, me acuerdo, yo no sé, Ingrid, si no tú corrígeme, siempre me acuerdo que el comentario general es que no hay como mayor profundización en lo que tiene que ver con lo emocional, ni en las temáticas de duelo. Como que la temática de duelo, como bien decía Ingrid, antes se ha dejado de lado, siendo una temática que está presente constantemente en el cuidado. Sí, yo diría que ahí también señalar que si bien yo diría que un gran aporte de estos programas es que se instala en un paraguas que tiene que ver con una mirada más biopsicosocial. Yo creo que esa, a diferencia de los clásicos programas que vienen exclusivamente del ámbito de salud, que tienen una mirada mucho más focalizada en esa área. Ah, pero igual se mantiene la idea de que las capacitaciones están centradas en fortalecer las competencias de los asistentes de cuidado o de los cuidadores en su rol. ¿Ah? Y todavía hay menos soporte, sobre todo con los asistentes de cuidado, de los que a ellos les pasa, ¿no? Al asumir estas Desempeñando este tareas. rol. Entonces, nosotros de alguna manera lo que hemos hecho es colaborar con ese otro aspecto, de contención, de sostén, de acompañamiento en ese ámbito. ¿Mm? Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat. Sí. Consulta Patricia en relación a los fallecimientos de los usuarios de los programas. ¿Se gestiona un acompañamiento ya sea desde las redes cercanas o desde el mismo programa a las familias principales posterior a ese fallecimiento? Bueno, lo que hacemos nosotros es que en la intervención, como les contábamos al principio, en el levantamiento diagnóstico, en las temáticas de duelo, siempre han sido temas, siempre es lo que más se pide. La gente habla de duelo anticipado, piden intervenciones en duelo anticipado, en el fondo, cómo me preparo entonces para esta pérdida que es inminente y que va a suceder en algún minuto. Nosotros apoyamos y acompañamos desde ahí, desde poder hacer el acompañamiento, quizás resolviendo dudas o ayudándolos a gestionar un poco esto que genera bastante ansiedad, creo yo, ¿Te acuerdas respecto que de lo que va a el pasar. grupo de Pelar, que tú formaste un grupo ahí de duelo, ¿no?
Sí, Sí. sí. Vamos generando también otras redes, pero como dice Ingrid, todo lo que tiene que ver con los programas se preocupa de la habilitación del rol. Entonces, en términos de seguimiento, como pregunta por ahí la compañera, yo creo que podría, no sé Ingrid si estáis de acuerdo, pero podría considerarse seguimiento que en el fondo nosotros partimos el 2022. Y desde ahí vamos trabajando con estos grupos que van cambiando porque va saliendo o entrando gente, pero hay gente que va estando Mm. todos los años. Entonces, si me preguntan por seguimiento o nos preguntan por seguimiento, así, yo creo que el seguimiento lo hacemos nosotros en el fondo, Sí. en esta continuidad que le damos al trabajo con los grupos. Porque además una de las cosas que pasa, que yo creo que es una de las limitantes de algunos de esos programas, tiene que ver con que cuando fallece la persona a la que cuidan, de alguna manera no, el programa, esa persona o esa familia deja de ser usuario de ese programa, ¿ya? Y queda sin soporte, ¿ya? Entonces, a no ser que, como ocurre habitualmente, asuman el cuidado de otra persona Otra y persona. se mantengan en el programa. Entonces, ahí queda efectivamente un vacío. Lo que nos ha pasado sí es trabajar el tema de duelo cuando alguien ha fallecido, una persona que cuidaba y continúa en el programa porque cuida a otra persona. ¿Está Joaquín Pérez? Levantó la mano. Joaquín. Oh, se cayó, parece. Sí, parece. Ujú. Yo les tenía una pregunta, Dale. una pregunta muy práctica, así como, ¿hay diferencia en la relación contractual que tienen las cuidadoras de uno u otro programa? ¿En la relación contractual de contrato que tienen? Como son contratadas, dices tú, Sí. las condiciones. Sí, Mira, yo no sé el detalle fino. Lo que yo sí sé es que la periodicidad del contrato afecta el tipo de trabajo. Por ejemplo, en uno de los programas, el programa dura de manera anual y se tiene que validar anualmente. Entonces, todos los noviembres es un mes crítico, ¿ah? Para todo el equipo, porque de alguna manera tiene que generar ahí todo un ajuste. ¿Ah? No saben si el programa, por ejemplo, va a continuar en las mismas condiciones o si el programa, por ejemplo, no va a estar en la misma municipalidad, porque de alguna manera las municipalidades son las que funcionan como contraparte de estos programas. Entonces, esa inestabilidad, nosotros sí hemos sido testigos, ¿no? Que genera una situación súper compleja. Además ahora, ¿no? Están en un proceso, entiendo yo, de ajuste, donde se proyecta modificar, es decir, que estos asistentes de cuidado van a tener que cuidar a más personas que lo que están haciendo ahora. Y probablemente nosotros, eso no, nos comentaron en la sesión de cierre, eso probablemente va a tener un impacto importante, digamos, en el próximo año. Y también eso genera en algunos grupos más que en otros bastante como inestabilidad en los equipos. No solamente en el equipo de asistentes de cuidado, sino que también de los coordinadores. Y nosotros sí hemos sido testigos de eso, que esos cambios, ¿no? Generan una complejidad y claro, nosotros de alguna manera hemos sido como los externos a lo que les cuentan lo que les está pasando con eso, ¿no? Porque se vuelve algo muy amenazante. Entonces, esta como el tipo contractual, efectivamente, yo diría que atenta contra la posibilidad de dar estabilidad y también en el tipo de trabajo y el vínculo que se genera con las familias, por supuesto. Ahí también yo creo que es importante, bueno, lo que decía Ingrid, que esto remueve la estructura porque la rotación no es solo de los cuidadores, de quienes están a cargo del programa, de quienes gestionan esto, y también en esto que pasa que yo me he dado cuenta que las municipalidades postulan a tener el programa, pero cuando el programa llega, no llega siempre de la misma forma a todos lados. Por ejemplo, las cuidadoras de respiro están en un lugar, pero no hay en otro. Entonces, lo que les llega, digamos, se va desarrollando y ellos van postulando a otras cosas, a otras ayudas. O sea, nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho en esto de, entre comillas, estos vacíos que llegan, pudimos gestionar aquí que en uno de los talleres que dábamos nosotros fuera kinesiología, por el tema postural, por ejemplo. Entonces, claro, vamos supliendo ciertas cosas
Pero sin duda que el tema, hay un tema ahí que es interesante de mirar, que tiene que ver con la rotación y cómo los cambios se van generando y la precariedad que genera Sí. esta forma de trabajo. Sí. O sea, yo tengo la opinión de que en general, sobre todo el de la red local de apoyo y cuidado, que es más complejo que el otro, ah, tiene esta mirada como más amplia, es decir, tiene una parte, un equipo multidisciplinario que genera un plan de trabajo con los pacientes, tiene asistentes de cuidado en algunas comunas y no en otras, o sea, tiene esa mirada inicial compleja, pero mi impresión es que hay un alto riesgo de que eso vaya precarizándose cada vez más, Mm. ¿ya? Porque por supuesto la complejidad del cuidado es muy grande y eso implica un alto nivel de recursos también. Pero, muchas gracias. No sé si no escribió Hola. allá. Joaquín, Oh, Joaquín dice, ya, el tiro Juan Pablo. Entendiendo que esta con esa pregunta cerramos para poder dar y a las otras preguntas las dejamos para el cierre, ¿les parece? Perfecto. Ya. Entendiendo que este acompañamiento a los cuidadores es una problemática que aún no se cubre como se debería, ¿cómo se aborda este acompañamiento a cuidadores en zonas rurales donde quizás los recursos escasean en comparación a otras? Sí. Bueno, nosotros lo que hacemos, como comentaba recién, es tratar de generar redes, es tratar de contactarlos con otras instancias que quizás también pueden prestar apoyo, entendiendo que quizás puede no ser la labor de la intervención o del programa, que esto que les decía yo, cuando apareció en ciertas intervenciones, que era súper complicado el tema de postural, por ejemplo, para algunos de ellos. Ya vemos acá en la universidad hay un programa grande de kinesiología, que también fue súper amable la persona, el kinesiólogo que dirige ahí, y pudieron ir kinesiólogos a apoyar en eso. Entonces ya buscamos dónde más necesitan. Me acuerdo, por ejemplo, que en un minuto que estábamos conversando, nosotros en una intervención les pedimos que ellas gestionaran redes o gestionaran en otros lugares ciertas cosas que necesitaban, hacer campañas para, eh, porque creemos en el fondo que lo que tenemos que hacer es conectar la red para poder suplir eso, es conectar a las personas entre ellas para poder colaborar desde lo que se sabe, desde lo que se puede hacer, más que estar en esta posición que no la criticamos tampoco, que es esperar que lleguen estos recursos, pero nosotros sabemos y hemos visto que eso es una espera que puede ser bastante infructuosa y la gente necesita la ayuda ahora. Entonces, tratar de conectar más que nada, yo creo, las redes y las redes que conocemos nosotras y con las personas que conocemos nosotras, o sea, de una manera bien informal quizás. Sí. Yo diría que además la complejidad del cuidado en el contexto rural implica que la dificultad de acceso, porque muchas Mm. veces algunos servicios están, pero el acceso es muy complejo y la limitante mayoritaria de los cuidadores es el tema del tiempo, y eso es una variable que requiere de una cosa mucho más, diría yo, amplia para poder entender que cada localidad tiene un desafío distinto. O sea, el desafío de Pencahue no es el mismo que San Clemente, no es el mismo que Villa Alegre. Porque también hay diferencia en la integración de la comunidad o la validación de la comunidad respecto a estos programas. Y eso también ha sido que en algunos, por ejemplo, haya sido muy difícil que los asistentes de cuidado, fue un trabajo largo que tuvieron los equipos para que los asistentes de cuidado lograran ingresar a la familia. Entonces, también cada localidad mira esto de una manera distinta y son trabajos muy diferentes unos de otros. Sí. Súper. Gracias, Ingrid. Gracias, Carolina. De ahí quedaron algunas preguntas ahí. Parece que había otras personas que también querían preguntar. Así que esas las dejamos ahí, reflexiones para el final. Y les damos el paso ahora a Agustín Barúa Cafarena. Agustín, ¿estás por ahí? Ahí está, Agustín. Mucho, 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 muy curioso. Me sumerjo, ¿sí? Me Dale. permiten compartir pantalla. Siempre digo cuando me tocan este tipo de espacio donde no tengo idea de en qué está la gente, que me da mucha angustia decir, bueno, redundará, aportará, inquietará, en fin.
nos tiramos al tobogán. El título de la presentación que les quiero compartir son dos experiencias históricas, ninguna de las dos está vigente, pero que yo agrupo en acompañamientos no cementos centrados, acompañamientos territorializados en salud mental. Te voy a contar un poco esta experiencia. Lo primero es darle un marco, que es el modelo que nosotros trabajamos en Asunción, que es desencuadrar. Les cuento la historia de esta palabra rara. Surge en esta actividad. Esto fue en el año más o menos 2010, eh, una actividad con activistas campesinos caguaseños, educadores populares, y sobre educación popular y la palabra rarísima que nos viene de Argentina, que es desmanicomialización, ¿no? Cuando dije esto, este grupo de gente es guaraní parlante, entonces me mandaron a la mierda con mi palabra insoportable que no vamos a decir. Y yo me rindo y les pregunto, ¿cómo podemos decir salud mental desde los derechos en paraguayo? Y Elías Martínez, camisa azul con rayas verticales, parado atrás, dijo, ella desencuadra, que quiere decir un poco desencuadrate, desrigidizate, busca tu forma sensible de ser contigo y con el mundo. Esto tiene cuatro patas, bueno, este es el libro que sostiene un poco esta mirada, que son comunidad, diversidad psíquica, cuidados y libertad, ¿no? Sobre eso está parado un poco el modelo. Ven el título que dice, a la bajada, dice, del encierro hacia el Buá. Buá es una palabra guaraní que quiere decir alegría, alegría comunitaria o alegría convivencial, ¿no? Y tiene que ver con los lazos, ¿no? Un lazo social que trabaje en el vos me importás, yo te importo, en la reciprocidad, en una idea de libertad que dice yo no soy libre si vos no sos libre, o sea, una idea de libertad vinculante, enlazante, recíproca, solidaria, y una mirada de los cuidados, una mirada desde lo intercultural, ¿no? Una mirada que no piensa que tiene que haber un psiquiatra cada 2 cuadras, sino que tiene que potenciarse los lazos de cercanía territoriales de convivencia, ¿no? Para mí, dos herramientas centrales para la mirada, para superar un poco lo manicomial o las lógicas manicomiales en salud mental. La primera es lo comunitario, ¿no? Si estuviéramos ahí y con más tiempo, yo le preguntaría quizás a alguien del presente que me diga en dónde reside, ¿no? ¿En qué territorio? Entonces me gustaría que cada quien pueda hacer la experiencia de situarse por un momento en su lugar de residencia para preguntarse si existe salud mental convivencial en ese territorio. Y nosotros proponemos esto, ¿no? Que eso se da en la medida que es entre la gente colectivamente se logra simultáneamente 5 cuestiones: reconocer lo que les pasa, responder a lo que necesitan, disfrutar, exigir sus derechos y ser solidarias con otras vecindades. O sea, un territorio donde se celebra que se robe en el barrio al lado y no en su barrio, nos preocupa. Un territorio donde no se fiestea, nos preocupa, ¿no? Usamos este concepto histórico de Víctor Turner, un antropólogo simbólico, que habla de lo comunitario como una intermitencia, no como una permanencia, ¿no? No basta con el estar cerca, tiene que ver con el modo en que nos vinculamos en términos de cuidado, de reconocimiento, y eso nos parece importante también acotar, ¿no? Y proponemos para los acompañamientos territoriales el desde con entre, desde la historia previa de la gente con saberes diferenciados, pero no diferenciados jerárquicamente, sino complementariamente, y reconociendo que la gente va a quedar entre ella cuando nos retiremos del acompañamiento, ¿no? La otra herramienta importante es lo antropológico, ¿no? En salud mental, que yo suelo pensar que en general tiene una presencia bastante marginal, ¿no? Me gusta mucho esta idea de Ruth Benedict que decía que el propósito de la antropología es hacer del mundo un lugar seguro para las diferencias humanas, ¿no? Desde este lugar. Siempre tomo este ejemplo de Alfredo Moffat, un maestro argentino que nos contaba un poco una experiencia acompañando infancia en situación de calle, hizo un vínculo con un niño y en un momento le pregunta a este niño, ¿por qué dormís así? El niño dormía acostado en la vereda, pegado a la pared, de espalda a la pared. El niño le dijo para que no me cojan, léase para que no me violen. Esa respuesta tan cruda la pudo obtener Alfredo por dos razones. Una es porque construyó un vínculo de confianza con ese niño y la otra es porque supo estar en el territorio de existencia de este niño, ¿no? Por eso para nosotros es muy importante lo cotidiano próximo, ¿no? Que es un componente fundamental de la mirada antropológica, de la sensibilidad antropológica, ¿no? Si ustedes me preguntan como antropólogo qué es lo que a mí me gusta antropologizar, yo respondo los carnavales.
porque para mí lo carnavalesco es lo otro de lo manicomial. Si lo manicomial tiene que ver con el disciplinamiento y la homogeneización, lo antropológico tiene que ver con los carnavales, tiene que ver con la diversidad, lo festivo, lo caótico, que nos parece importante poner en tensión con la idea de orden, ¿no? No para satanizar un polo, pero sí para tensionar uno con otro, ¿no? Y me gusta mucho esta frase de Marcelo Persia, un compañero psicoanalista, que dice, cuidar es respetar lo que no entendemos, ¿no? Que muchas veces no pasa por el entendimiento racional, sino por la aceptación y el acompañamiento de la diferencia, ¿no? Con estas dos referencias le voy a testimoniar las dos experiencias no cemento centradas. La primera es esta, clinitaria, eh, que fue entre el 2008 y el 2012, que trabajamos acompañando desde el Ministerio de Salud paraguayo y desde la Universidad Nacional de Asunción 17 equipos de atención primaria de salud de las periferias urbanas de Asunción, ¿no? En los barrios que le decimos bañados, son barrios ribereños entre el río Paraguay y la ciudad alta, ¿no? Este acompañamiento generó este concepto de clinitaria, una palabreja que nos fue impulsada porque vimos que necesitábamos trascender las fronteras disciplinares, ¿no? Las disciplinas muchas veces se encorsetan en una mirada que a veces es superiorista, rivalizante y que no puede navegar los territorios de la cotidianidad popular, ¿no? Entonces, para nosotros era importante Clintaria como un modo de, y estas tres palabras son importantes, acercamiento, vinculación y acompañamiento, ¿no? Teníamos cuatro modos de hacer Clinitaria, cuatro formas de acompañar que hay que pensarlas integradamente. La primera se llamaba ¿Dónde vive la gente? Y era hacer clínica en la cotidianidad de la gente, ¿no? Una bodega, un patio baldío, una canoa, una vereda. En este caso, por ejemplo, es en la sala de una casa, ¿no? Nosotros no usábamos consultorios, sino que organizábamos nuestro día en función de visitas de recorrida con agentes comunitarias de atención primaria de salud que eran las vecinas contratadas por el Estado para trabajar, ¿no? El segundo acompañamiento le decíamos que emergentes comunitarios y eran las preguntas colectivas del territorio, ¿no? Por citar un par de ejemplos, trabajamos el tema del ingreso de la cocaína fumable en los bañados, trabajamos el tema del sufrimiento mental docente cuando no era una reivindicación gremial, el mundo docente exigía mejoras salariales y mejores condiciones materiales para trabajar, cosa absolutamente válida, pero el sufrimiento mental docente no estaba visibilizado. El tercer acompañamiento le decíamos destripamientos, ¿no? Y esto surgió la primera vez que le dijimos a un equipo de APS. Che, si hacemos una reunión para ver cómo nos estamos llevando, y una compañera dijo, pero eso va a ser un destripamiento. Y de ahí en más quedó, necesitamos destriparnos, qué bueno estuvo el destripa la otra vez, etcétera, ¿no? Y tiene que ver con la idea de cuidado de equipo, ¿no? Nosotros en este momento, a muchos años de eso, usamos la idea de intercuidados de equipos en el sentido de poner en valor la sabiduría de cuidado que ya tiene un equipo antes de la intervención y la melodía de cuidado que se da en el entre. El último acompañamiento comunitario le llamamos participación protagónica y este apellido de la participación tiene que ver con la reparación de la deuda pendiente con sectores históricamente largamente relegados, ¿no? Mujeres, afroparaguayidad, infancia, pueblo originario, ¿no? Me gusta mucho citar a Frei Beto, un compañero brasilero que decía, prefiero equivocarme con los pobres a tener la arrogante pretensión de acertar sin ellos, ¿no? Entonces, estos repasos, participación protagónica, destripamiento, emergentes comunitarios y donde vive la gente, hacen a un entretejido que se fue generando a partir del proceso de trabajo territorial. Nosotros no teníamos este modelo previamente, se construyó en el proceso, ¿no? Puesta esta experiencia no cemento centrada, vamos a la siguiente, que es la clínica placera, ¿no? Estos fueron acompañamientos clínicos en banquitos de plazas de Asunción por 7 años, ¿no? Trabajé como psiquiatra en ese contexto. Tenemos que pensar que hay un proceso de urbanización de la humanidad. Entonces, hay una pregunta para la salud mental sobre la cuestión de lo urbano, ¿no? ¿Cómo entretejemos salud mental y urbanidad, ¿no? En Asunción hay dos capturas fuertes del espacio público, ¿no? La primera es el discurso de la inseguridad, entonces el espacio público queda teñido de miedo, de desconfianza
y esto genera un efecto de vaciamiento, ¿no? El otro discurso es el discurso de la shoppingización, ¿no? O sea, no tenemos plazas, tenemos shopping. Y hay un desplazamiento de lógica capitalista del espacio público, identidades de consumidores, control del aspecto y de la presencia visual y segregación, ¿no? Aparte de, obviamente, lógicas de consumo, ¿no? Nosotros discutimos estas dos capturas y bueno, les quiero contar cómo llegué a ser un psiquiatra placero, ¿no? Yo venía de Clinitaria, se acordarán, acabo de decirles, ¿no? ¿Y eso qué era? Eran patios de los territorios de la gente, reggaetón, cumbia villera y polka electrónica sonando todo al mismo tiempo, un bebé que pasaba entre tus piernas, la ropa recién lavada colgando, goteando en tu pelada, los teléfonos que a nunca a nadie se le ocurrió poner en silencio porque no, porque no. Gallinas, gatos, perros, chanchos en el medio y ahí hacer clínica, ¿no? Viniendo a ese territorio, bueno, ¿qué pasó? Esa experiencia clínica se interrumpe con el golpe de Estado del gobierno Fernando Lugo en el año 2012. Yo fui a vivir 3 años a Montevideo y cuando vuelvo a Paraguay no pude reingresar ni a la universidad pública, donde estaba antes, ni en el Ministerio de Salud. Y ahí me pregunté, supe arrendar un consultorio. Primera vez en mi vida que hacía psiquiatría clínica privada, ¿no? Entonces, cortina, al tono con el tapizado del sofá, baldosas completas, pared sin humedad, luz tenue, split, óleo de Taiwán falsificado en la pared. Entonces, ¿qué me pasó? Me frustré. Yo extrañaba el chancho. Yo quería eso otro, ¿no? Entonces ahí me pregunté, claro, y tomo esta frase que decía un compañero psiquiatra acá, definía el consultorio como ese manicomito de a dos, ¿no? Me pregunté, ¿dónde me gusta pensar con la gente? Y ahí me vinieron los bancos de plaza, ¿no? Los bancos de plaza tienen una cuestión que para mí es fundamental, que son espacios de intimidad pública. O sea, parecía que la intimidad es estrictamente privada, pero en los bancos plaza la gente se ríe, está sola, llora, se besa de lengua en el espacio público, ¿no? ¿Qué problematiza la clínica placera? ¿Qué problematizó? Primero, que el espacio público para nosotros fundamentalmente tiene que ver no tanto con ir a trotar, sino tiene que ver con acercarnos entre diferentes y conocernos entre diferentes, ¿no? Es una apuesta a lo común. Segundo, eh, alguna vez alguna psicóloga me dijo que yo le exponía a mis pacientes, ¿no? Entonces comenzamos una controversia donde yo le planteaba, pero vos nunca tuviste una charla íntima públicamente en un arroyo, en un cerro, caminando en una vereda, ¿no? Para nosotros la intimidad tiene que ver con lógicas de cuidado en la escucha, con pausa, con no juicio, con preguntas que responden a las inquietudes que nos comparten, ¿no? Más que al cemento. Lo otro es, yo no les conozco a ustedes, pero si es que me duele mi rodilla, capaz que me remanga el jean y le muestre mi rodilla y me remanga el otro lado y comparemos las dos rodillas, pero si me quiero matar, no sé si me voy a sentir igual de libre para compartirles, ¿no? Donde yo vengo, hay un plus avergonzante del sufrimiento psíquico comparado con el sufrimiento físico, ¿no? Y nosotros decimos, ¿cómo no potenciar ese plus, ¿no? Eso también es otra discusión que hace la placera y me gusta mucho este banco que alguien pintó, ni yo me banco. La metodología, ¿no? De la clínica placera, entre el 2015 y el 2023. Estos son los sostenes: psicodrama moreniano, esquizoanálisis, psiquiatría democrática basagliana, el construccionismo social, la antropología y la psicología social mofatiana. A modo de listado nomás les digo. La gente contactaba generalmente por teléfono y en la primera conversación yo le contaba por qué trabajaba en plazas y le planteaba a ver si podíamos hacer una experiencia donde pensar juntos lo que la persona trajera en un banco de plaza, ¿no? Y acordábamos día, hora y plaza. Este es el setting placero, ¿no? Que incluía celular, repelente, terereo mate, pañuelitos desechables, esta misma motoneta que se llama mandarina y sello recetario y factura, ¿no? Con esto era el sostén material de la cuestión, ¿no? Yo trabajaba con técnicas que venían un poco de esas tradiciones teórico-metodológicas que les cité, pero también otras se fueron creando en el proceso, ¿no? La vuelta a plaza, el cambio de banco, el contemplar, la caminata, que tenía que ver con dejar permear lo teórico-metodológico con el contexto placero, ¿no? Lo placero en lo clínico, ¿no? Franco Basaglia decía, no existen recetas para la vida, ¿no? Muchas cosas nos pasaban en el contexto placero, ¿no? Un vendedor de cannabis,
un bebé que le abrazaba a un paciente llorando, un pelotazo, un perro haciendo un pozo detrás nuestro y llenándonos de tierra mientras conversábamos una sesión, una manifestación estudiantil adolescente secundaria entrando y invadiendo toda la plaza en medio de la sesión. No existe receta para la vida, era permitirnos estar en diálogo y en tensión con lo caótico de la vida, ¿no? A mí una cosa que me gusta mucho, quiero citarle a Carlos Escliar con una referencia que tiene que ver con lo desconocido para lo placero, ¿no? Escliar, un pedagogo argentino, dice, a los niños se les prohíbe hablar con desconocidos, como habitar el ancho de las calles, jugar con desmesura, hablar demasiado alto, indagar sobre lo que está a más de 1 metro de distancia. A ello contribuyen sobre todo los mitos salvajes de lo extraño, la temerosa idea del peligro y todas las pantallas encendidas. Un niño que no puede hablar con desconocidos es ya una estirpe cerrada, una guerra en ciernes, el ocultamiento del mundo, en fin, una posible ternura menos, ¿no? Roland Barthes habla de un concepto que a mí me gusta mucho ponerlo, que es el de la claustrofilia, ¿no? Nosotros hablamos mucho de la claustrofobia, pero no hablamos de nuestro amor al encierro, ¿no? Yo vengo de una psiquiatría muy encerrante y muy encerradora, ¿no? Esta es una palabra guaraní que me gusta mucho también, que es el michimimi. Michimimi quiere decir chiquitito en guaraní. Y el dispositivo placero estaba lleno de chiquititos, ¿no? Y los chiquititos en la tradición de la salud mental comunitaria latinoamericana tienen muchas experiencias, ¿no? Voy a traer una brasilera de Roberto Ticanori, que en un proceso de manicomialización en una ciudad brasilera, habían ya pasado se había perdido la lógica de salas de internación. Y llegó una psicóloga ofreciéndose como voluntaria para acompañar el proceso y preguntó por cuál sala le tocaba y le dijeron, ya no hay salas. Y le dijeron, y ella dijo, ¿y entonces qué hago? Le dijo, anda a conversar con la gente en el patio, ¿no? Fue y a la media hora volvió llorando diciendo, no sé qué hacer. Y un compañero le pasó un corta uñas. Dicen, porque nosotros a veces nos perdemos la sensibilidad de las pequeñas cosas, de los pequeños encuentros, ¿sí? Esta es la contratapa del libro de la Clínica Placera y el ilustrador, un capo, puso la suciedad que tienen mis lentes, porque yo siempre tengo los lentes semisucios o más que semisucios, ¿no? ¿Por qué traigo esto? Porque hay una pregunta que me parece importante, ¿no? Del mundo profesional que yo vengo, hay una normatividad de que uno tiene que ser serio y profesional. Y eso muchas veces se convierte en un encorsetamiento de la creatividad, en una prohibición de la transgresión, en una obturación de la sensibilidad. Me parece que eso es muy complicado, sobre todo para los tiempos contemporáneos que se aceleran en su capacidad de producir nuevos emergentes que nos demandan también a nosotros cómo dialogamos con ese vértigo. Y me gusta mucho esta frase aymara, que es pobre es el que no tiene comunidad, ¿no? Un poco esta es la apuesta. Hasta ahí, gracias. Muchas gracias, Agustín. Abrimos entonces para preguntas que quieran traer, así como levantando el micrófono o escribiendo en el chat. No hay dudas, parece. Yo tengo una duda que no sé si puedo hacerla. Claro, Una claro. pregunta. Muchas gracias por la presentación, súper interesante, al menos para mí, nueva, novedosa esta manera de entender el trabajo en salud mental. Una pregunta que me quedó dando vuelta es sobre la estrategia de intervención esto de lo placero. Mi pregunta es cómo lo tomaban las personas que querían trabajar contigo, porque claro, una cosa es que tú lo hayas pensado de salirse del setting tradicional, pero la pregunta es cómo lo tomaban las personas, y me imagino que algunas tomaban mejor que otras. No sé cómo, si nos puedes comentar un poco de la experiencia, porque implica descuadrarse uno, pero también que se descuadre el otro, po. Entonces, ¿cómo fue eso? Yo creo que, por un lado, la gente que no
se interesó en la experiencia fue la gente que se quedó en mi explicación por teléfono, que se espantó de la propuesta. En ese sentido, la gente que sí aceptó fue la gente que fue a la plaza y la propia plaza le narró que no era tan terrible como lo suponían, ¿no? Entonces, no hace falta que venga un psiquiatra pelado a explicarte, se hace así o así. Es permitirse hacer la experiencia y que la propia experiencia genere una deconstrucción de los prejuicios del espacio público. De hecho, era llamativo que la gente no nos hacía caso, ¿no? Nosotros podíamos llorar y la gente pasaba enfrente como no viéndonos. Entonces, no era una hiperexposición, sino que era una constatación de la indiferencia convivencial en mi ciudad, ¿no? Por otro lado, cuando lanzamos el libro La Clínica Placera, lo presentamos también en la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría. ¿Cuántos psiquiatras fueron? Nadie. Toda la gente que fue no era colega, ¿no? Mm, O sea, ni siquiera es una posibilidad, una conversación, porque se anula antes de la presentación. mm, mm. Súper interesante eso, como, o sea, casi ni se conversa, así como es algo no discutido, casi un tabú. Se transforma casi en un tabú, parece son temas no discutidos para la práctica psiquiátrica, parece. Hay alguien que está preguntando, Camila, pregunta, me parece increíble la iniciativa y darse cuenta de igual manera que hacer intervenciones va más allá de estar entre cuatro paredes y aún así se logran cambios significativos en otros contextos más abiertos como una plaza. Era un comentario más que una pregunta, pero súper bien. Y Francisco pregunta, ¿cómo podríamos tratar de impulsar este tipo de clínica en sociedades más individualizadas y cómo podemos tocar temas que pueden ser muy sensibles para las personas? Ya se está haciendo en Chile. En Pitrufquén hay una experiencia de psicólogos que están llevando a cabo la experiencia. Les puedo contactar ahí con ellos. Yo diría, a priori, pensar que es posible, pensar que es legítimo, ¿no? O sea, darle cabida porque muchas veces es como que, como les contaba, no entra en el espectro de lo posible, ¿no? Nosotros somos consultorios céntricos, hospitalocéntricos, incluso hasta cuando hacemos territorio y comunidad llevamos el modelo institucionalizante en la cabeza, entonces es un desafío eso. También es una desnudez porque hay un desvalimiento, uno pierde, yo pierde protagonismo. Me acuerdo que una vez estábamos con un acompañado placero en entrevista placera y se acerca un barra brava. Nos mira, nos dice que son putos y se va de nuevo. Vuelve al rato y dice, nos pide dinero. Y yo le digo a mi compañero, le podemos invitar a que se siente con nosotros. Y me mira medio con espanto y me hace sí con la cabeza, ¿no? Le digo, che, sentate con nosotros. Y se sienta y quedamos los tres súper apretados porque éramos manquitos chiquitos. Y yo le digo de nuevo a mi acompañado placero, ¿le puedo citar la última frase que vos me dijiste para ver qué piensa él? Me vuelve a mirar con espanto y me vuelve a hacer que sí con la cabeza, ¿no? Y yo le cuento eso. La intervención que hizo este Barra Brava en consumo fue tan precisa, tan delicada, tan potente, que yo le dije, por un lado, a mi acompañado Placero, sí, creo que es eso. Dejamos por acá la sesión hoy, ¿sí? Y lo otro, yo dije, eso a mí no se me hubiera ocurrido. Qué lúcido el tipo. Entonces me parece que es animarse, es sacarle ese tabú, es ceder poder, es habitar el espacio público. Me parece que tiene como es muy poliédrico en el sentido, tiene mucha faceta para explorar y es muy enriquecedor. La propuesta no es que todos placericemos nuestra práctica clínica, pero sí es que en ciudades como Asunción, donde tenemos como una cosa espantante del vaciamiento del espacio público, nos dejemos preguntar qué podemos aportar también, ¿no? Sí. Súper. Trinidad pregunta, ¿considera que esto permite empoderar al cliente y al mismo interventor de una manera diferente, considerando que se sale de la experiencia tradicional? Yo creo que tiene muchos cortes también, ¿no? Primero que una experiencia emancipadora, o por lo menos pretende serla, ¿no? O sea, salir un poco del corsé de que se hace de esta manera, ¿no? Una cuestión de la ortodoxia, de la univocidad. Segundo, creo que tiene que ver con estar en los contextos de convivencia, ¿no? Eh, Salir un poco al espacio público es estar frágiles ante lo azaroso, porque uno pierde el control fantaseado o real que uno supone que tiene en el consultorio. Me parece que eso también es importante, ¿no? Y después también tiene que ver con dialogar con la vida de otra manera, ¿no? Porque como les citaba, bebés, traficantes de cannabis, marchas, perros.
pasan a tener una voz en la conversación terapéutica, ¿no? Y pasa de ser un diálogo a una cuestión mucho más coral, que como es la vida en realidad, tiene esas apuestas, ¿no? Pero también tiene sus conflictividades, ¿no? Mucha gente se asusta del dispositivo. Un compañero una vez cuando iba a iniciar su proceso, yo le propuse, conversemos en tal plaza, y me dijo, en esa plaza no. Y a mí me llamó la atención porque en general la gente, el único criterio que discutía era que sea en una plaza que les quede más cerca geográficamente. Y le pregunté por qué, me dijo, no, porque yo en esa plaza me drogo. O sea, la plaza tampoco es un campo idílico, conflictivo, también tiene todas sus contradicciones y tensiones, ¿no? Súper. Muchas gracias. Y Martina pregunta sobre el rol, sobre lo del rol profesional. ¿Cómo ha sido transitando el proceso de salir del rol serio y profesional, entre comillas? ¿Y cómo ha sido la respuesta de otros profesionales del área de la salud mental? Un compañero del norte de Europa decía, construccionista, decía que él cuando se dio cuenta que iba a salir de la psiquiatría mainstream, de la psiquiatría hegemónica, dijo, hay que prepararse para la soledad, ¿no? Esto, uno, no te vas a enriquecer con esto, no vas a cambiar de camionetas anualmente. Dos, vas a ser segregado y castigado por la mirada heterodoxa en cierta medida. Eh, Pero también tiene que ver, por otro lado, y en tensión con eso, la construcción permeable con la época y la construcción de sentido, ¿no? Permeable con la época porque, bueno, mi ciudad, por ejemplo, en este momento tiene una crisis muy fuerte que se está desplegando, que es los barrios populares están siendo sustituidos, su lógica de solidaridad vecinal, amistosa y de parentesco por el crimen organizado. ¿Qué tenemos que decir de la salud mental? Entonces, de alguna manera necesitamos como ese diálogo con la contemporaneidad, no ponernos de espalda a eso y reducir todo a diagnóstico y medicación, me parece que es ser parte del problema, ¿no? Y lo otro tiene que ver también con la legitimización del sentido de lo que uno hace, ¿no? A veces hay una estereotipia de que uno llega y uno de repente no se siente reflejado en la propuesta, ¿no? Entonces, es la posibilidad también de explorar otras formas, ¿no? Pero es un dispositivo frágil, ¿no? Poniendo en valor y desromantizando la fragilidad también, ¿no? Súper. Y Constanza pregunta, comenta, entiendo la lógica de la experiencia y se observa liberador para el paciente y el terapeuta y me imagino que aporta mucho al vínculo terapéutico, pero me queda la duda de si alguna vez usted tuvo la experiencia o se lo imagina de una persona que vaya en situación vulnerable y que pueda existir un poco de incomodidad por la exposición en el espacio para expresar estas dificultades, por ejemplo, como una persona que sufre de violencia. Yo creo que todas las personas estaban incómodas. No es que una persona, todo eso era transversal, porque era una exploración. O sea, cada persona fundaba su proceso y en mi ciudad está todo muy enmarcado, una cuestión de culpa, de vergüenza, de miedo al ridículo, ¿no? Somos muy en ese sentido pueblerinos en Asunción, ¿no? Entonces, creo que no hacía falta que tenga una persona vivir una experiencia de violencia así como la consideramos recortada, sino que había una incomodidad estructural que era como atravesada, ¿no? El dispositivo no es para todas las personas, porque nada es para todas las personas. Entonces no es una panacea, no pretende serlo, pero sí abre el espectro de posibilidades, ¿no? Y en sociedades tan estrechadas en la oferta de posibilidades como de Asunción, a mí me parece que es valioso. No tanto quizás per se, sino porque invita a que cada quien pueda decir, ¿y yo qué exploración necesito, no? Una persona una vez me dijo, a mí me gusta, yo soy remero y remo en la bahía de Asunción. Yo voy a comprar otros chalecos a la bahía y voy a hacer clínica canoera y voy a cruzar con mis pacientes remando la bahía. Otra persona me dijo, a mí me gusta el agua y tengo una piscina en casa, voy a hacer clínica piletera y voy a atender en la piscina. Recuerden que Asunción tiene 9 meses de ultra verano al año, ¿no? Otra persona me dijo, yo lo estoy cansado desde mi sofá, voy a tirar mi sofá, voy a comprar 2 hamacas, voy a hacer clínica hamaquera. Lo que digo es la posibilidad de encontrar preguntas donde hay certeza o al menos no hay pregunta, ¿no? Esa búsqueda. Agustín, Súper. te quería hacer una pregunta ahí, pensando más en lo de la experiencia clinitaria, así como... una primera así como pregunta es, ¿qué desafíos a los equipos de salud? ¿Qué vistes tú que les pasó al equipo de salud con ir a hacer salud mental al patio, a la calle, con chancho? ¿Qué implicó pues, eso? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia que tú ves
de hacer eso, porque podríamos decir que Clinitaria es una clínica placera también, o patiera, no sé. ¿Cuál es la diferencia que tú ves de trabajar en Los Bañados en ese espacio público y de trabajar en Asunción Céntrico con la clínica placera? Genial. A los equipos de atención primaria de salud creo que les costaba muchísimo, primero, lo grupal. O sea, hay una cultura agrupalista o a veces antigrupalista en la institución. Entonces, ese trabajo de, no sé, de ir con una agente comunitaria, a veces con estudiantes voluntarios de psicología, generar ese tipo de cosas, no. Es el consultorio individual, la norma, ¿no? Entonces, eso costaba, ¿no? Este, había una exposición de, no sé, desde saltar charcos cloacales hasta la red de microtráfico que te pedían consultas para pedirte recetas de benzodiazepinas, que yo siempre pienso que salud mental, entendida como la pensamos nosotros, es lo que está bajo la alfombra. Entonces, salud mental mete miedo. O sea, si no tenés miedo, nosotros decimos, no estás hablando de salud mental, porque son los grandes temas ocultados, ¿no? Entonces, eso también era desafiante, ¿no? Y lo otro que era desafiante era que nosotros le damos mucho espacio a las agentes comunitarias de salud, que eran personas sin formación profesional. De hecho, incluso hablaban, terminaba de poner la persona llamada paciente en clinitaria y le preguntábamos a la persona, a la gente comunitaria, ¿qué pensaba vos? Y la primera que hacía devolución era la gente comunitaria, ¿no? Y eso una vez otra psicóloga nos cuestionó, nos dijo, ¿por qué ustedes ponen a gente, personas sin formación profesional para atender en psicología, en salud mental? Y nosotros le decíamos, por dos razones. Una, tiene mucha mayor capacidad interventiva que nosotros, porque desde el territorio, está en el territorio, nosotros veamos 8 horas por semana. Y lo otro es una devolución de poder del mundo profesional al mundo popular, ¿no? Porque es un reconocimiento de la validación a partir de que, imagínense, un médico especialista se callaba y decía, ¿vos qué pensás? Y hablaba primero, generalmente mujeres, en el 90% de las veces, ¿no? Es una cuestión de género también, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, Clínica Placera fue una experiencia individual, privada, este, Clinitaria fue una experiencia estatal, ¿no? Muy marginal, porque ustedes me dicen, ¿y Clinitaria fue una política pública? Ni en pedo, o sea, era una experiencia puntual. Me acuerdo que mi jefe de atención primaria y salud me nombraba como el llanero solitario, casi anecdótica, para no ponernos despectivos con eso, pero también era una línea de fuga, ¿no? Un devenir, una apuesta rizomática a otros modos posibles, ¿no? Em, Clinitaria era sectores populares. Clínica Placera era clase media, asuncena, la exigua clase media asuncena, ¿no? Y lo otro es, Clinitaria era enormemente el territorio, ¿no? O sea, nosotros caminábamos el territorio. Lo otro, si bien estábamos en contexto placero, era bastante fijo en la plaza, ¿no? Y no, lo otro era trabajo interinstitucional, mapear el territorio, ¿no? Esto era como una especie de isla placera donde, si bien era espacio público, no teníamos toda esa otra riqueza de la política pública que nos sostenía, ¿no? Súper, muchas gracias. No sé si hay otras preguntas antes. Juan, Hola, Juan Pablo, dale. sí, quería consultarle algo, porque igual no sé si usted estaría cerrado a la posibilidad de que si, no sé, el Estado o algún fondo público se interesase por su iniciativa y desease hacer experimentos, de tal forma que se pudiera verificar o comparar la efectividad de la terapia realizada en las plazas versus la terapia realizada en la clínica, ¿usted estaría dispuesto a realizar un experimento de esa clase? O sea, hacer grupos de experimentación de personas que realizan terapia en plazas versus personas que realizan terapia en clínica y comparar ambos grupos con un grupo de control. Ya, Juan Pablo. Yo soy investigador y trabajo mucha investigación cualitativa antropológica, ¿no? Entonces vengo de otra tradición de la mirada de la construcción de conocimiento. Pero sí, tendría apertura, ¿no? Para mí, la posibilidad de poner esto en tensión y discutirlo desde otros paradigmas me parece legítimo, ¿no? Nosotros decíamos, por cierto, esto ya no es tu pregunta, pero te quiero agregar, que nosotros trabajamos en el intersticio entre el Estado y lo territorial popular, ¿no? Entonces no éramos tan aceptados dentro del Estado y nunca íbamos a ser el territorio popular porque éramos clase media que se iba a trabajar a los barrios populares, ¿no? Entonces me parece que siempre nos problematizamos nuestro lugar, dónde estamos, ¿no? ¿Dónde no estamos?
qué conflictividad y qué relaciones de poder se atravesaban en la experiencia clinitaria, ¿no? A mí me sigue pareciendo que es interesante, no para replicarlo, porque Clinitaria era muy en diálogo con ese territorio, los Bañados de Asunción, ¿no? 120.000 personas. La replicabilidad me parece que no era nuestra expectativa, no era nuestra ambición, porque decíamos, si nos vamos, no sé, a una comuna de un Cerro de Santiago, hay que verlo desde la comuna del Cerro de Santiago, ¿no? Lo que sí teníamos era como una sensibilidad que creo que sí me parece valioso en términos, no sé si universales, pero en términos amplios. Pero los acompañamientos son los que surgieron en ese proceso en particular, ¿no? Probablemente si ahora fuéramos de nuevo a trabajar eso, les decía que esto fue hasta el 2012, si fuéramos de nuevo no haríamos lo mismo, porque es otro territorio, ¿no? Ahora el crimen organizado ha avanzado muchísimo, entonces eso es una emergente, por citar algo, ¿no? Ya, ya, Gabriela pregunta, ¿qué enfoques y metodologías te han resultado útiles para abrir conversaciones individuales para ser abordadas a espacios de construcción colectivos? Un poco lo que listé al principio, ¿no? A mí me gusta mucho el psicodrama, porque el psicodrama tiene el componente grupal, tiene componente afectivo, tiene componente de la fantasía y la imaginación, tiene componente lúdico. Me gusta mucho la psicología social moffatiana de Alfredo Moffat, o Alfredo Moffat hay una frase, por citarla, no por si no lo conoce, que me parece que ilustra. Alfredo decía, que en la villa, cuando uno tiene más de 5 dientes, ya es sospechoso. Entonces, esa posibilidad de entrar en contextos que a veces son desclasantes culturalmente me parece importante. Eh, la psiquiatría democrática basaliana, que Franco Basaglia un poco y su colectivo planteaban fuertemente el tema de la libertad y la salud mental, ¿no? Yo vengo de la psiquiatría tradicional y nosotros creo que somos muy libertofóbicos, entonces construir libertades me parece que también era importante en salud mental. La antropología, que un poco les mencionaba, que construía mucho desde la validación de la diferencia, ¿no? A veces es fuertemente disciplinadora y homogeneizante, ¿no? Toda esta vocación categorialista de la psiquiatría que pretende encasillar a la gente en sus categorías diagnósticas, que me parece muy ruidosa. Y el construccionismo social, ¿no? Yo no uso diagnósticos psiquiátricos, acompaño a la gente y como en la conversación vamos pensando juntos que para que la persona se apropie lo más soberana y autónomamente del nombre, de la historia y del rumbo de su malestar, ¿no? Ese es un poco mi trago, mi cóctel. Súper. Y Francisco pregunta, ¿qué cambios ha observado en los pacientes al aplicar esta experiencia clinitaria? Bueno, recordando que la clinitaria funcionó entre el 2008 y el 2012, en ese contexto, por ejemplo, nunca tuvimos una internación psiquiátrica. O sea, las crisis, si llamémoslo psiquiátricamente psicóticas, siempre fueron manejadas en el territorio, con recursos del territorio. Era, por ejemplo, siempre tratamos de disminuir el nivel de violencia. La escena más violenta de Clinitaria que yo recuerdo fue una vecina sostenida por sus dos hermanas y y dos hijas, una agente comunitaria, y yo diciéndole, Ramona, tenemos que inyectarte. Perdón, Ramona, por forzarte. Perdón, Ramona, e inyectarle neurolépticos contra su voluntad. Muy exaltada, muy en contra de su medicación, no dormía, desorganizada toda la casa, pero ella nos conocía a nosotros, éramos como un nivel de cercanía y ella no fue estigmatizada llevándole al neuro, que para nosotros ir al neuro es un camino sin retorno, porque la persona que fue internada en un hospital monovalente psiquiátrico ya no vuelve, queda estigmatizada. Entonces, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, manejábamos el nivel de violencia policial. ¿Sí? Alguna vez pedía, no sé, nos superan unas 6 veces en 4 años, pedimos apoyo policial. Entonces teníamos una escala que era, vamos a llamar a la policía, camioneta estacionada sin policía que se bajen y no entran, entran pero no le tocan y pedirle apoyo físico, ¿no? Entonces, siempre era como tratar de potenciar al máximo las formas de cuidar más allá de las lógicas represivas, ¿no? Este, lo otro era también los 4 dispositivos, donde vio acá era el dispositivo más cercano a lo convencional de la clínica, ¿no? Pero la mirada, por ejemplo, de trabajar los emergentes colectivos del territorio, más trabajar el cuidado de equipos, más trabajar la participación emancipadora de la gente, le daba a la propia práctica clínica en territorio una complejidad política que a nosotros nos parecía importante, ¿no? O sea, decíamos, no queremos una salud mental para la domesticación,
tenemos que construir su potencial liberador, ¿no? Entonces, ahí se fueron abriendo estos otros dispositivos que de repente no estaban presentes necesariamente en la intervención, pero sí estaban siempre en nuestra mirada de las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la dimensión participativa? Por ejemplo, eh, usuarios de cocaína fumaron en el territorio. Pensando entonces, grupo de mujeres madres que se potencien sus lógicas de cuidado para poder ser algo más que madres y tener mayor capacidad de exigencia al Estado de políticas públicas de cuidado, ¿no? O sea, siempre teníamos como ese grosor en la mirada que creo que fue un gran aporte en la experiencia clinitaria. Súper. Gracias, Agustín, por las preguntas también, responder las preguntas. Gracias a los compañeros y compañeras que hicieron preguntas. Y ahora abrimos un ratito así como de que podamos conversar, así como va a ser unos minutos de poder conversar entre estas dos experiencias, cada una así con unos focos distintos, pero también con el cruce territorial. Entonces, así como, incluso así, Agustín, Carolina, si ustedes pueden así reflexionar, nosotros también. Y si alguna de las compañeras y compañeros que está en el público quiere hacer comentarios o traer nuevas preguntas que quizás nos ayuden a cruzar esto que hemos escuchado de Agustín, Carolina e Ingrid. Yo quisiera plantear un tema que me quedó dando vuelta de ambas experiencias que nos comentaron nuestros invitados o invitadas, que tiene que ver con el rol del Estado en todo esto y las perspectivas que están instaladas en los programas o en las intervenciones que se hacen desde el Estado, en este caso en el ámbito de la salud mental. Em, Porque en ambos casos me da la impresión de que el Estado no se transforma en un facilitador o alguien o una estructura, una lógica, o ambas cosas, que faciliten los procesos de intervención que están haciendo. Nos contaba Carolina con Ingrid al principio que el programa viene muy cuadrado, muy diseñado, o que a veces viene como en algunas partes llega con unos dispositivos, pero no con otros, y eso pues, se transforma en un tema. Y en el caso que nos comentaba Agustín, eh, también esta forma nueva de pensar la intervención, salir del setting de los centros de salud e ir a los barrios, ¿cierto? Era algo anecdótico, ¿no? Decía, no era como algo que puede estar como muy validado. Entonces, mi invitación como a pensar en eso, como qué les parece a ellos, que podemos reflexionar sobre eso. A mí me llamó mucho la atención eso, que llega a ser como, más que ser alguien, y que es como la función que espera del Estado, ¿no? Que es que él debe ser el garante o quien asegura que se puedan implementar procesos de intervención apropiados. Finalmente no es tan así. Si nos pueden comentar un poquito de eso. Bueno, a mí me pasa un poco que lo que yo he visto es que Eh, existe esto como de hacer un pack. Es como que se te ocurre una idea y diseñas una intervención y eso baja de la misma forma a todas las comunidades, a todos los territorios, a todo. No hay un levantamiento que es algo que a nosotras nos ha preocupado mucho y hemos tratado mucho de hacer énfasis en eso, en que los territorios son distintos, que las necesidades son distintas, que entonces... Aquí lo que pasa como estatalmente es que aparecen estas ideas que en el papel se pueden ver muy bien, digamos, pero cuando bajan a los distintos territorios a veces no tienen nada que ver con la gente. No a veces, casi siempre. Yo trabajé muchos años en psiquiatría, me parece súper interesante la exposición de Agustín. Yo trabajé muchos años en psiquiatría y me acuerdo que después del terremoto nos llevaron a las 7 Oriente y en una pieza grande nos pusieron divisiones con paneles para que la gente nos contara su vida. Y a mí se me ocurrió irme a trabajar a la plaza y casi me lincharon, porque me pareció mucho más segura la plaza que estar adentro de psiquiatría. Entonces me llama mucho la atención cómo Agustín define la experiencia, porque es todo lo que implica también esto y cómo también nosotros nos enseñan a trabajar, si esto tiene que ver con los que hacemos clase, tiene que ver con no solo el Estado, esto tiene que ver con cómo nosotros vamos bajando las prácticas también, qué es lo que nos sirve a nosotros, pero qué es lo que le sirve al paciente. O sea,
en esto de encontrar los espacios y de quebrar un poco eso, que yo para mí es muy difícil hacer eso, pero también he visto que es muy útil. Entonces, pero invitamos poco a veces a los alumnos a hacer estas prácticas distintas, las promocionamos poco, nos preocupamos mucho a veces de la última investigación o de más que de comentar qué es lo que está sirviendo. Yo trabajé muchos años en Sename, ahora mejor niñez, y me acuerdo que siempre decíamos, ¿por qué no nos muestran experiencia exitosa? ¿Por qué no sabemos lo que hacen los colegas? ¿Por qué no sabemos dónde están trabajando, cómo están trabajando? En vez de estar viendo la misma presentación todo el tiempo de la cosa teórica, que cuando uno sabe leer, digamos, no es difícil acceder a eso. Entonces, es muy interesante para mí ver prácticas distintas. Si bien, claro, hay una responsabilidad estatal, como es lo que tú manifiestas, pero también yo creo que nosotros tenemos que generar... Agustín por ahí lo decía, en la intención y en comunicar prácticas que le sirvan a la gente, no que nos sirvan a nosotros. Yo creo que eso es bastante innovador para mí. Nosotros desde nuestra cancha con la Ingrid, que viene aquí sentándose porque está en una supervisión, perdón, nos ha preocupado mucho, porque nos estaban preguntando un poco del rol estatal y cómo lo veíamos nosotros. A nosotras nos ha preocupado mucho el tema esto de que ya viene la intervención, es un programa que tiene un espíritu de ayuda, de colaboración, y empieza a bajar y parece que se empieza a desarmar cuando empieza a entrar a todos lados. Y en esto que nos preocupa a nosotros, de que lo que hacemos responda a las necesidades de los territorios donde estamos, no de los territorios que creyeron que habían. Yo me acuerdo, no sé, cuando trabajaba en psiquiatría, em, las asistentes sociales tenían que salir a hacer visitas todo el día y no tenían que tener oficina, decían, porque ellas tenían que andar en la calle todo el día y resulta que les pagaban como 600 pesos diarios para que ellas pudieran hacer sus visitas. Entonces, el sistema también, que es un poco lo que les comentábamos antes, el sistema es violento con todos, no es solo con los usuarios. Y también creo que tenemos que prepararnos para dar la lucha en eso, yo creo. No sé, Ingrid, si tú querías decir algo, aunque Vengo recién llegando, vengáis perdón, rastreando. vengo así como reintegrándome. Bueno, un poco cuál era como el rol estatal del... ¿Y qué pensábamos nosotros? Porque Agustín mostró su intervención más distinta, digamos. Ajá. O sea, yo creo que por lo menos en la temática del cuidado hay una responsabilidad que tiene que ser como de distintos niveles. O sea, una responsabilidad que debe ser, creo yo, eh, social, que debe ser institucional, que debe ser del Estado, que debe ser también de las universidades. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad ahí para poder hacernos cargo y colaborar desde nuestro rol, digamos, en entender, en comprender, en dar como de alguna manera respuesta a la realidad diversa y práctica. Yo creo que por lo menos lo que yo veo es que nos cuesta a veces poder entender que estamos en un proceso permanente de reconstrucción del conocimiento, de la información y que la respuesta probablemente es una respuesta mucho más compleja. Y tenemos que probablemente preparar a los estudiantes, a los futuros colegas en esa complejidad. ¿Ah? Eh, Agustín, por mi parte, para mí es un poco incómodo hablar de esto a Chile, porque yo soy un gran admirador de Chile, de las luchas chilenas, de la insurgencia chilena, de las diferentes décadas. Entonces digo, Agustín, ¿qué le vas a decir a un pueblo que recontra sabe de estas cosas, ¿no? Eh, yo vengo de una sociedad muy normópata, ¿no? Joyce McDougall hablaba de las normopatías como la dificultad para decir que no y para rebelarse, la dificultad para hacer conciencia de las crisis y pedir ayuda, y la dificultad para no ser siempre adecuado culturalmente, ¿no? Entonces, pero es súper ofendible. Cualquier cosa que se despeine un poquitito de la norma ya genera amenaza y un rechazo muy fuerte, ¿no? Em,
Me acuerdo por otro lado de un testimonio que daba Rita Segato, una compañera antropóloga argentina, en un congreso de medicina generalista en Mar de Ajón. Ella decía, ¿ustedes saben por qué los pueblos, cuando les llega un mensaje, un derecho cristalizado, no sé, una tiquetera de bus, de pasajes, alimentos no perecederos, útiles escolares, entreabre la puerta, toma el derecho, rápidamente lo cierra y vuelve con sus pares? Porque los estados han masacrado muchísimo a los pueblos. Y los pueblos no se olvidan de eso, ¿no? Hablábamos de Río de Janeiro recién, un poco lo que está pasando ahora en Brasil, ¿verdad? Entonces, siempre me pregunto cómo evitar la tensión entre la lealtad a los sectores populares y la construcción de derechos a partir de políticas públicas, ¿no? Que yo creo que debo compartir esa inquietud con todos ustedes, ¿no? Y lo otro que a mí me parece importante es un concepto spinociano de las pasiones tristes, ¿no? Spinoza decía que el poder son instituciones que buscan entristecernos para poder controlarnos, ¿no? Yo creo que hay una tecnotristeza muy fuerte, de a veces se burocratiza la sensibilidad del funcionario que, movido por una sensibilidad hermosa, queda capturado por esa tristeza burocrática, ¿no? Entonces me parece que también es un desafío para nosotros. Eso. Súper. Muchas gracias y claramente se nos abriría un montón la conversación, pero se nos va acabando el tiempo. Quizás así como para reflexionar con usted y en la realidad nacional, pensaba así como, bueno, en Chile tenemos programas tenemos política pública de cuidado, tenemos una política de salud mental que supuestamente es salud mental comunitaria y debería su orientación, no diciendo que el Estado está resolviendo esto, pero está dando unos pasos y yo creo que los que no estamos avanzando somos los profesionales. Y nuestras mayores peleas así están siendo con los profesionales en poder aprovechar esa fisura que está dando la política pública, para poder avanzar en prácticas, como las que ustedes nos han estado comentando, más territorializadas, más centradas en el saber local, eh, y más creativas también, así, más creativas y construidas desde y con. Eso, Jonathan. Sí, como para ir cerrando, comparto contigo eso, que haya espacio y como bien decía Carolina con Ingrid, como que hay una responsabilidad nuestra también en la formación, pero también de quienes van, quienes están acá, como la mayoría son estudiantes, me parece como ir apropiándose de estos espacios y ser innovadores. Creo que eso es un concepto importante. Está manoseado ahora, pero en el sentido de innovación como lo estamos viendo acá, creo yo, que como que repensar estos espacios y apropiárselos con el sentido público bien público que estamos pensando acá en las intervenciones, como pensando en las personas que nos necesitan, más que donde uno está parado. Y es importante que nosotros vayamos apropiándonos de esos espacios y una forma diferente de poder pensar la intervención, no llegar a ser lo tradicional tal vez, porque vemos que tiene varias limitaciones. Súper. Volver a agradecerles con harto cariño a Agustín, Mm. un abrazo allá para Paraguay, Carolina, Ingrid, aquí la abrazo más cerca. Así que gracias por compartir, gracias por tener este espacio y que fue súper interesante y creo que las preguntas dieron reflejo de eso y bueno, y los comentarios que están poniendo la gente en el chat hablan un poco de eso, ¿cierto? Que es lo que son muy interesantes, que dan posibilidad para pensar y para honrar la historia de las acciones comunitarias, inspirador, y les traen muchas gracias. Así que nosotros también ahí amplificamos esas gracias Ujú. y esperemos que quizás ya en otra instancia poder compartir esto con ustedes. Un abrazo, compás. Gracias. Chao, Gracias, gracias, No, y a los muchas demás, gracias. Chao. chao, gracias, que chao, estén súper chao, que bien. Ya, estén que estén bien. bien.